José Ramón Suriel presenta Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial. Realidad Global. Saludos amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa Realidad Global. Esta semana, una semana histórica de la República Dominicana, donde se conmemora el 60 aniversario de la gesta de Maimón, Constanza y Esther Hondo. Así que, Yani, buenas noches. Buenas noches, así es, una semana histórica en todo el sentido de la palabra. Agradecer a todos ustedes que nos permitan entrar hasta sus hogares con otro programa de Realidad Global, como cada semana, preparados para hacerle un resumen de todo lo que está aconteciendo en el país y, por supuesto, a nivel internacional. Pero además debemos decir que este programa se transmite a través de Teleradio América, Canal 45 y Canal 12 y por supuesto a través de TV Montaña, Canal 10 en Constanza. Así que un saludo especial para nuestros amigos de Constanza que nos sintonizan cada domingo. Y viniendo de ti, yo sé que mi pueblo se siente orgulloso. Sí, señor. Vamos a las informaciones. Muchas informaciones, muchas noticias. Pues la verdad que esta semana estuvo muy, pero muy caldeada, sí, tanto en el tema nacional como internacional. Nosotros tenemos tema para mucho hoy, pero vamos primero a las informaciones. Yo quiero el tema de David Ortiz, dejarlo para el final, porque yo tengo una reflexión, independientemente de todo lo que se ha dicho, que ha sido para llenar los tabloides de películas, con todas las informaciones que han salido, se pueden llenar cientos y cientos de páginas, conjeturas, verdades, mentiras, chismes, muchísimas cosas que se han dicho. Pero yo quiero hacer un comentario especial porque de verdad yo me siento un poco defraudado y un poco indignado en este país. Donde se evidencian los pros y los contras de la rapidez que tienen los medios de comunicación en esta era digital. Pero bueno, vamos a dejarlo para el final y iniciando en el plano local, pues tenemos que lamentar muchísimo la muerte de la señora Lizelot Marte de Barrios, una dama de la República Dominicana, representante de la mujer en todo el sentido de la palabra, abogada, política. Hasta hace poco fue presidente de la Cámara de Cuentas aquí en el país y por supuesto nosotros congojados con la pérdida de esta gran mujer. Una mujer conocedora de la política. Miembro del Partido Reformista Social Cristiano. De la élite del Partido Reformista, sí, así es. Tenemos en el plano nacional muchas informaciones, pues lo que ha dado de hablar sobre la resolución que ha emitido el Ministerio de Educación, el asunto de leer la Biblia, pues ahora en las escuelas, que sí es obligatoria, y eso ha generado pues una disputa y muchas informaciones. Mira, yo creo que el tema de la resolución del Ministerio de Educación han hecho un revuelo, como que se están ahogando en un vaso de agua. Me gustó mucho unas declaraciones que dio el ministro de Educación, en donde aclaraba específicamente de qué se trataba la ordenanza, que fue emitida por el Ministerio de Educación, y es que habla de igualdad entre la mujer y hombre. Nunca se refirió al tema sexual, y eso es un tema que incluso es para debatirlo, ¿verdad?, con maestros, con los padres, con los representantes de las principales escuelas del país, porque se está como que distorsionando un poco el tema de la equidad de género con el tema sexual. No, pero que la parte que estamos hablando del tema sexual, ahora se añade el asunto de leer la Biblia en las escuelas. Este es otro tema, porque tú sabes bien que el tema de la religión es causa de controversia en este país y en toda parte del mundo. Pero esa parte nosotros se la vamos a dejar a usted. Cada uno de nosotros debe sacar su propia conclusión. Me gustaría saber tu opinión en cuanto a eso. Dicen que están obligando a las escuelas a enseñar a leer la Biblia como única religión católica, y eso es imposible, porque nuestra Constitución habla de que nosotros tenemos libertad de religión. Bueno, es un tema muy controversial lo de las religiones, pero yo creo que la lectura de un libro, llámese como se llame, no debe ofender a nadie. Usted lo puede interpretar de la manera que usted quiera. Opcional y también. El ser humano tiene que tener, por lo menos en algo espiritual,
usted le puede llamar a la religión. Para mí las religiones son un medio. Lo que yo pueda creer o no, eso depende de mí, Correcto. de mi convicción. O sea que Y de tu propia cultura. eso tiene que ver mucho con el desarrollo cultural y la formación de cada uno de los hombres que habitamos el planeta. Así es. O sea que eso es un poquito... Muy sui generis, Sí, como sí, dicen. pero habría que ver el desarrollo de la noticia y de cómo van los acontecimientos. El decreto que emitió el presidente Danilo Medina, el 220-19, que es un reglamento que establece el procedimiento administrativo sancionador por el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, para establecer y regular la facultad de sancionar, y otorga, le da el mandato para poder sancionar personas que tengan conflicto en el comercio, que hagan comercio señor. ilícito. Sí, señor. Mira, otro tema que dio mucho de qué hablar en esta semana y que ha estado en la palestra pública en esta semana, desde la semana pasada y en esta, es el tema de lo que está pasando con el plano turístico aquí en el país. Un tema controversial, como tú dices, pro y contra, dicen los representantes del sector turístico que hay sectores que quieren denigrar el servicio turístico en el país. Otras personas hablan de que sí, que realmente están sucediendo las cosas como se están publicando. Lo que sí debemos decir es que como que se han puesto de moda que los turistas tengan problemas en los diferentes hoteles del país, lo que no quiere decir que nosotros los dominicanos estemos denigrando Yo voy el a, sector turístico. voy a conectar eso junto con el tema de David Ortiz. Miren, en el plano internacional, pues el ajedrez mundial se está moviendo porque los ataques de 2 barcos petroleros en el Golfo de Omán, Sí. en el estrecho de Hormuz, pues ha causado un gran revuelo en Estados Unidos. Estados Unidos acusa a Irán de este ataque. La verdad que no fue con una pelotita de ping-pong que le tiraron, porque Sí, claro. fueron explosiones y Irán se desvincula de los hechos. La verdad que la situación se está complicando en términos internacionales. Vamos a ver lo que pasa, y la otra parte de Estados Unidos con China, por las prohibiciones que ha tenido China ya internamente sobre los periódicos, tanto de CNN, de Washington Post, de New York Times, y una serie de medios, Bloomberg, y de las redes sociales, donde China ha hecho sus prohibiciones, que nada más no es de este lado del mundo. O sea que las prohibiciones son de los dos países. El acuerdo de Trump con México, que salió con su papelito Exacto, diciendo, aquí tengo el acuerdo. También lo de Brasil, que se ha caldeado mucho con Sergio Moros, y el tema de Lula. La verdad es que hay una situación. Y vuelve otra vez el tema la palestra pública de Estados Unidos con las elecciones de Trump, que eso ya harta el tema entre China, entre Rusia. Y que si intervino o no intervino. La verdad que el mundo se está moviendo, protestas en Hong Kong que nunca se habían visto. Estados Unidos, pues, de verdad que tiene un papel caliente con México. Sí, así es que el tema de los migrantes y los aranceles y de verdad que estos sí. temas. Yo creo que esas son las noticias más importantes, y sobre todo en el plano internacional. Miren, yo quiero tomarme un tiempecito para el tema David Ortiz. La verdad que la República Dominicana, y conectarlo con el turismo, ahí mismo, nosotros tenemos que, si bien es cierto, el tema del atentado a David Ortiz en la República Dominicana, el Big Papi, una gloria nacional e internacional, tanto en Boston, Estados Unidos, y en el mundo, un hombre querido. Y nosotros nos llena de pesar que eso pase, que el atentado suceda, y nos debemos sentir mal. Pero yo siento que la República Dominicana, todos estos eventos que se han conectado, a nosotros tiene que llamarnos a la reflexión. Pero peor aún, la oposición política, que quiere sacarle papel a todo, no sabiendo que vivimos en la República Dominicana, y que usted como político, y si usted es de la oposición, usted quiere dirigir, no es a Estados Unidos, es República Dominicana. Y si usted acaba con esta isla, con esta gente que vivimos aquí, entonces yo no sé a dónde es que usted va a dirigir y a quién usted va a dirigir. La verdad que nosotros tenemos que revisarnos. Los dominicanos, tan pronto salió
el atentado, pues la conjetura que se dieron, ya van 11 personas en esa conjetura. Hay dos, ahora esta semana reciente salen que fueron 2 presos de la cárcel de Asua. Sí. Nosotros desde Trujillo tenemos, el doctor Zaglul hablaba de 1500 locos. Y por un tema que nosotros tenemos de vivir chivo. Aquí sufrimos como que se nos ha impuesto. Yo oí una comunicadora que digo algo bien acertado. Que la República Dominicana no ha indagado de sufrir como no han llevado a ser esquizofrenia colectiva. Que vivimos chivo, vivimos y que no creemos en nada. Aquí todo lo que nosotros decimos no lo creemos y sacamos nuestra propia conclusión. Mi abuelo decía que este país, de poeta, político, médico y loco, todos tenemos un poco. Entonces, yo siento que la República Dominicana, lo que ha pasado con David Ortiz, esta generación de los smart zombies y de la conjetura que nosotros estamos teniendo, que cada uno emite una opinión dependiendo de cómo le interesa. Y aquí todo el mundo sabe de todo. Y ese atentado, pues aquí hay gente que ha sacado sus propias conclusiones, pero no hemos hablado de los médicos. Aquí hay gente que ha llegado al tupé de decir, de alabar la labor de los médicos de Boston, del Massachusetts Hospital. Pero, ¿y qué hay de los médicos dominicanos que le salvaron la vida a David Ortiz? ¿Y qué hay de la gente del que llevó a David Ortiz, el señor, creo que Salvador, Ezequiel Salvador, que llevó a David Ortiz al centro médico y que fue lo que permitió que le salvaran la vida? El valor que tienen esos médicos para la República Dominicana. La verdad es que yo dejo esto a ustedes, amigos televidentes, para que ustedes saquen su propia conclusión. Y no sin antes decirles que nuestro invitado de la noche... Y a las autoridades, antes de pasar al invitado, a las autoridades que la República Dominicana está esperando los verdaderos resultados de qué fue lo que pasó con David Ortiz. Todavía los estamos esperando. Hoy contamos con un invitado sumamente especial. Está con nosotros Vinicio Hernández Mota. Vinicio trae una trayectoria magnífica sobre la era de Trujillo, todo lo que trabajó en el área de comunicación y como fotógrafo de esa época tan interesante para nosotros, lo de esta generación y por supuesto para lo de la generación pasada. No le cambie, ya regresamos. Ya vuelve Vinicio Hernández Mota, graduado de Cine y Televisión en New York desde el 1955, camarógrafo de noticias en La Voz Dominicana, camarógrafo de varios presidentes tales como Rafael Leonidas Trujillo, Héctor Bienvenido Trujillo, Joaquín Balaguer, Héctor García Godoy, entre otros. Acompañó como camarógrafo al presidente Juan Bosch en su visita oficial a México, invitado por el presidente Adolfo López Mateo, año 1963. Hernández filmó un documental para cine llamado Quisqueya, 1963, creador de la primera empresa para filmar películas de largometraje llamada Producciones Nuevo Mundo, que realizó la primera película dominicana denominada Caña Brava. Gracias, amigos, por permanecer con su programa Realidad Global. Como le habíamos dicho en el principio, hoy tenemos con nosotros un destacado cineasta de la República Dominicana, un hombre de experiencia, un hombre que tiene muchas anécdotas de la época de Trujillo, conocedor del 14 de junio, una era memorable para la República Dominicana, que el pasado viernes se conmemoraron 60 años. Tenemos con nosotros Vinicio Hernández Motas. Bienvenido, líder, aquí a su programa Realidad Global. Gracias. De verdad que para mí es un honor tenerlo a usted y una persona que tiene conocimiento tan amplio del cine que se hacía, camarógrafo de Trujillo.
Ahí estamos viendo en pantalla un libro que es ex camarógrafo de Trujillo. Y la pregunta obligada, ¿cuándo se inicia en la República Dominicana la televisión y cómo se inicia usted, o sea, su entrada? Porque el que, según tenemos conocimientos, me decía un amigo, le llaman Efraín Castillo, que el que trajo la televisión aquí fue Petán Trujillo. ¿Qué hay de cierto en eso? Gracias, sí, claro, es correcto. La televisión se inició como consecuencia de una radio que tenía Petán en Bonao, y eso se fue desarrollando, él lo fue desarrollando hasta convertirlo en La Voz Dominicana. Y yo te diría, hablando de la pregunta que tú me haces sobre cuándo yo me inicié en la televisión, yo realmente entré en la década del 50 en el laboratorio fílmico. Y eso que tú resaltas como camarógrafo de Trujillo, yo te diría que la realidad, yo fui camarógrafo de Trujillo por un accidente. Yo había estudiado, había ido a Estados Unidos, aproveché una oportunidad de esa que daba la dictadura para dar pasaporte, porque lo importante en aquel tiempo no era conseguir la visa, sino conseguir un pasaporte. Si tú tenías si en la era de Trujillo te daban un pasaporte, ya casi seguro que tenía la visa. Era muy difícil que te la rechazaran. Y entonces, con un pasaporte en la mano que yo logré conseguir en ese tiempo, pues me fui a Estados Unidos y una tía me pagó los estudios para que yo me quedara allá. Luego yo tuve que regresar porque mi madre estaba enferma y yo no quería que se muriera sin yo verla. Y cuando regresé aquí, me quitaron el pasaporte. ¿Y por qué? Porque esa era una regla que había en ese tiempo. Te daban el pasaporte, cuando tú regresabas, no te lo quitaban, sino lo ponían cancelado, que era igual que te lo quitaran. Entonces, tenía que volver a sacar otro. A volver a sacar otro. Y eso sí era difícil. Sí, bueno, no, depende. Para mí fue difícil, yo no lo conseguí nunca. Digo, en ese tiempo no lo conseguí. Pero, entonces dije, bueno, voy a tener que irme ya que me había graduado de cine y televisión en Estados Unidos. ¿En qué año regresó? Como el 53, 54, por ahí. Y solicité a La Voz Dominicana, le mandé una carta al dueño, a Petán. Le puse mi currículum y al otro día me mandaron a buscar. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque el currículum era bueno, un graduado fuera de cine y televisión, y el material que había ahí era empírico. No había una formación profesional de la época. No. Y lógicamente me mandaban el primer trabajo, te mandaban algo que no tuviera mucha importancia. A mí me mandaron a la inauguración de una pequeña iglesia que se iba a inaugurar en el Sánchez Luperón. Era, no me recuerdo el nombre de la iglesia. Pero bueno, el caso fue que yo filmé mi película. Era una película. Sí, era película, porque no se grababa. Era película que eran cámaras muy buenas de cine, eran Bolex, Suiza, y las películas que se usaban eran 16 milímetros, que era la segunda película, el segundo material fílmico después del material profesional, que eran 35 milímetros, que era lo que se pasaba en los cines, y en la televisión 16. Y casero era 8 milímetros, que era lo que compraba la gente para su casa. Entonces, bueno, el caso fue que me mandaron a ellos, filmé mi película. Yo tenía una técnica diferente, después me di cuenta de eso, que yo tenía una técnica diferente, lo que yo había aprendido allá, a como lo hacían aquí. Bueno, partiendo de que estamos hablando de un tiempo en que la televisión era blanco y negro. Sí. Que los receptores de televisión eran unos cajones con una pantallita que eran 10 pulgadas, 12 pulgadas, y habían una de 18. Luego, posteriormente, con un desarrollo más, vino la de mayor dimensión. Que eran de 21 pulgadas. Entonces, basado en eso,
que estamos hablando de una pantalla pequeña y en blanco y negro, uno tenía que trabajar esencialmente como close-up, con primeros planos, porque en una pantalla grande, si tú hacías muchos planos en general, no se iban a ver la... Pero el primer contacto con Trujillo, ¿cómo se da? No, espérate. Yo te estoy haciendo todo ese preámbulo para decirte que yo filmé mi película, recogí todo mi material para regresar a la voz dominicana, y un fotógrafo del Caribe que se llamaba Dalmao, Carlos Dalmao, me dijo, oye, no te vayas todavía, que esto no ha terminado, y en las noticias, hasta que no terminan las noticias, uno no debe de irse. Yo digo, este señor me está diciendo la verdad, y déjalo ahí. Y conecta los cables otra vez, le dije al ayudante. Y efectivamente, se apareció Trujillo en esa iglesia. La iglesia se llamaba Santo Cura de Ars. Y yo, lógicamente, no esperaba eso, pero tenía película, le filmé su película, su llegada, desde que salió del carro, todo el movimiento de motores, de ese personaje que trabajaba alrededor de la llegada de Trujillo a un sitio, y le hice la película. En la voz dominicana se pasaba un noticiario una vez al día, creo que era a las 6 o a las 7 de la tarde. El noticiario era El Mundo al Día, y a las 10:30, 11 de la noche cerraban la emisora. Era la única emisora que había en el país. Pero ese día, después que se pasó el noticiario, lo volvieron a repetir a las 9 de la noche, porque supuestamente Trujillo, eso me enteré yo después de haber trabajado un tiempo en la voz dominicana, que Trujillo había llamado para que le repitieran el noticiario. Cuando yo fui al otro día a trabajar, el jefe mío, que era Francisco Álvarez Almanzar, un poeta vegano, me felicitó, me dice, te felicito, ya tú estás fijo aquí en la emisora. Y dije, gracias, yo no sabía por qué, yo pensaba que estaba fijo por otra cosa. Pero ni sabía eso, me enteré luego que lo habían repetido en noticiarios. Parece que esa película que yo tomé, que yo hacía tomas muy diferentes a lo que se tomaba. Yo buscaba profundidad en blanco y negro, tomando algunas ramitas delante del objetivo que yo estaba filmando, etcétera. Cosas como esas, que en ese tiempo no se hacía. Eso fue lo que yo te podía decir que fue mi primer contacto con Trujillo. A mí no me asustó, ni yo me conmoví, porque yo estaba preparado para eso estudiado. Eso no lo decían en los estudios. La verdad es que usted tiene muchas anécdotas, porque estar al lado de un hombre como Trujillo, que podía tener todo ese contacto y ese conocimiento, y él ver que usted tenía el manejo escénico para poder dirigir una cámara, es algo impresionante. Pero nosotros, en el segundo segmento, vamos a venir con una pregunta que eso será cuando regresemos de esta pausa. No le cambie, ya regresamos. Ya vuelve Gracias por continuar con su programa Realidad Global. Cuando nos fuimos a la pausa, quedó una pregunta en el aire, y es ese comportamiento, porque la gente tiene mucha vivencia y lo que nosotros conocemos de Trujillo, usted que estuvo al lado de él, ¿cómo era el comportamiento en términos ante una situación que pudiera darse en algún evento? Si usted llegó a tener ese contacto, llegó a firmar algunas eventualidades de diferencia que podía tener Trujillo, o un comportamiento anormal, que él se incomodaba mucho y era un hombre perfeccionista. ¿Pudo usted palpar alguna de esas situaciones que se dieron? Mira, en esas actividades que iba Trujillo, había una mecánica ya, que eso yo no creo, nunca vi que se variara mucho. Cuando nosotros íbamos a una actividad, y por lo que había antes del comienzo, antes de la actividad, uno se daba cuenta que Trujillo iba ahí. Primero, la cantidad de agentes del servicio secreto, o de la CIA, ¿cómo es? Del SIN. Del SIN,
principalmente si estaba Clodoveo Ortiz o Santana o otro de los principales que estaban en lo de Trujillo, que eran la misma gente siempre, uno se daba cuenta que Trujillo iba a ir a esa actividad. El comportamiento de... Ahí, por ejemplo, ningún periodista, ni ningún camarógrafo, ningún dominio técnico iba, por ejemplo, si habían bebido y cosas, a ponerse a tomarse un trago ahí. Eso ni se le pasaba por la mente. ¿No se acostumbraba el jefe dar algunas declaraciones en algún evento de eso, como se hace ahora? Yo, por ejemplo, en el Palacio Nacional, en una actividad que había, no declaraciones públicas, pero él le dijo, por ejemplo, él le estaba diciendo al embajador americano que ayer agarramos a unos comunistas que venían en una yola con la bandera americana y lo detuvimos, él lo tenemos, lo estamos interrogando y eran comunistas enemigos de ustedes, le está diciendo al embajador americano. Y entonces en ese grupo que estaba, entre otros, estaba ¿cómo se llamaba? Había un puertorriqueño, Felipe Benítez Rechac, que era muy amigo de Trujillo, y era que le hacía los trabajos de los muelles, de profundidad, de limpiar los muelles y esas cosas. Y entonces él le dijo, pero mire jefe, y ahí mismo se paró Trujillo, lo paró. Dice, oiga, usted no hable aquí, usted no tiene derecho a hablar aquí, pero recuérdese que ustedes son una colonia, los puertorriqueños son una colonia americana y ustedes no sean libres, no tienen derecho a hablar. Abrazó al embajador americano y se fueron volando para allá. Entonces, esas son cosas que uno nunca se le olvida. A Trujillo no le gustaba mucho que lo interrumpieran, aunque fueran su hermano, nadie se atrevía a hacerlo. No había esa situación que se da ahora con los presidentes, no, que los periodistas le preguntan. Nadie podía al jefe preguntarle así en público. No, ese tipo de entrevistas no. Trujillo no lo hacía. Trujillo... primero, no hablaba mucho, si hablaba una vez al año. Y quizá en una emergencia hablaría 2 veces, pero yo no creo. En la parte ya profesional suya, usted como hacía televisión, ¿cómo era la parte de los anuncios, la publicidad en sí? ¿Tenía usted alguna participación en radio y televisión? ¿Hacía esa parte? ¿Usted tenía alguna incidencia? Bueno, el primer anuncio que se hizo en República Dominicana, la primera publicidad que nosotros hicimos, que la hice yo, la hice bajo la dirección, que fue un comercial animado de cigarrillo crema. Y pusimos los cigarrillos a moverse. Claro, para hacer esa animación se necesitaba un equipo que era una mesa transparente así, con luces por abajo, muchas páginas de plástico para moverle y darle movimiento. Y eso lo hicimos bajo la dirección de Eugenio Fontana. Eugenio Fontana era el director técnico del laboratorio fílmico. Eugenio Fontana fue un italiano que a la caída de Mussolini le pidió a Trujillo que él estaba exilado en Argentina, y le pidió que le diera espacio aquí. Le diera asilo en República Dominicana. Exacto. Y Trujillo le dijo a Petán que se lo nombrara en la voz dominicana, y lo pidieron y lo nombraron director técnico. Entonces, ese señor era muy avanzado en cine, porque él fue el director de todas las actividades de cine donde estuviera Mussolini, y además él estuvo dirigiendo más de 15 largometrajes en Italia, y además había una gran conexión entre un artista que vino con él, Dori Duranti, que era amante supuestamente de Mussolini o de uno de los lacayos de Mussolini. De Mussolini. Entonces, pero de ese señor aprendimos muchas cosas, esa es la verdad. Y entre ellas hicimos eso, hicimos otros anuncios también para Dominicana, los filmábamos ahí. Pero no había para instituciones privadas, no se hacían algunos comerciales, eran muy limitados. Bueno, ¿no? pero el cigarrillo crema pertenecía a aunque era una entidad, porque casi todas las empresas eran de Trujillo.
Por eso le digo, porque como todo era de Trujillo, aquí, sí, hasta bueno, las mujeres eran de Trujillo. bueno, yo no te lo discuto, yo creo que debe ser así. Que las mujeres eran de Trujillo. Porque dicen por ahí que tú no hablas mentira. No, entonces, la verdad es que haber tenido esa experiencia y estar al lado de un hombre que tenía tanto poder, ¿en ningún momento le provocó miedo a usted alguna actividad? No, mira, yo creo, sinceramente, yo no sé qué pasó conmigo, yo nunca tuve problemas. Ahora, yo hacía mi trabajo. Pero no tenía afección usted con el régimen. No, déjame explicarte algo. Yo hacía mi trabajo, yo trataba de hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo había visto, por ejemplo, que Trujillo había tenido problemas, o Trujillo no, había un fotógrafo, que habían tenido problemas con Trujillo por tirar. Antes se usaba una cámara a rifle, algo así, que eran lo que usaban los periódicos antes. Y tenían unos flash, que cuando te tiraban ese flash frente a los ojos, el que lo recibía quedaba prácticamente ciego. Trujillo no quería que le tiraran. Él se incomodaba cuando al venir un fotógrafo y tiraba con él. Yo me encontré, cuando yo llegué a la Dominicana, me encontré rodando un lente francés, marca Beltio, que tenía más luminosidad que el ojo humano. Tenía 0.95 de luminosidad. Entonces en la oscuridad, así apagando todas las luces, que tú veías algunas cosas, que tú no las veías casi con... Con ese lente se podía palpar. Entonces yo, como sabía que a él no le gustaban las luces, yo le filmaba, cuando tenía que filmar de noche, le filmaba con eso. Cuando todo el mundo estaba vuelto loco poniéndole luces, yo filmaba con eso. Y salían nítidas, bien claritas la cosa. Entonces, cosas como esa, yo no podía tener problemas con ese señor. Pero en términos, usted como joven, porque en esa época usted era un joven, la mayoría de los jóvenes venían como un rechazo hacia el régimen. ¿Usted nunca se sintió parte del régimen o siempre se mantuvo neutral? No, yo nunca me sentí, pero yo también tuve problemas. Lo que pasa es que no lo tuve con Trujillo, yo lo tuve con Petán. Ok. ¿Y por qué siendo Petán? Porque Petán había hecho una iglesia, una iglesia, cuando son pequeñas las iglesias, en Fantino. Una capilla en Fantino. Y él, eso lo había hecho porque él era amigo de él. Cuando el padre Fantino estaba vivo, era amigo de su capilla. Y entonces él iba todos los años con una cantidad de ropa para regalársela a los pobres. Era una capilla que tenía un segundo piso y tenía un pasillo así por la escalera que uno tenía que subir. Por ahí tú subías, no había otro acceso al segundo piso. Trujillo, Petán fue con 2 cajas grandísimas de ropa y comenzó a repartirla, lo estaba ayudando Naranjo, el que era narrador deportivo. Johnny Naranjo. Johnny Naranjo. Y Petán estaba como muy acelerado, estaba repartiendo la ropa a los pobres. Y Naranjo estaba en un cajón grandísimo metiendo la cabeza así para pasarle la ropa a él. Y Petán le cayó a trompar por la espalda. Pero eso vamos a completarlo. Déjame terminar. Cuando regresemos, porque me interesa esa parte. Vamos a la pausa y cuando regresemos, esa anécdota el pueblo dominicano quiere conocer. No le cambie, ya regresamos. Ya vuelve Gracias por continuar este conversatorio con nuestro amigo Vinicio Hernández. Don Vinicio, cuando nos fuimos a la pausa, usted estaba en la anécdota de Petán que le entró a trompada. A Johnny Naranjo. A Johnny Naranjo. ¿Cuál fue la causa por la que él entró a trompada? Bueno, porque él estaba sacando ropa del cajón ese y se lo pasaba a Petán para que Petán se lo diera al pobre, pero nada más había una escalerita por donde se subía y se bajaba. Yo, para hacer tomas diferentes con la cámara, tenía que pasar por delante de Petán y volver a subir. Pero como él estaba tan acelerado, se dijo, mire, vuélvame a pasar por aquí, indecente, indisciplinado, que le voy a dar un estrellón, que sí o qué. Y yo subí y le puse la cámara en un pasamano que tenía una escalera, se la puse y me fui para el balcón. Entonces... ¿Pero la dejó filmando? No, sin filmar, yo no filmé más.
Entonces él me miraba, me cortaba los ojos, como decimos los dominicanos, me daba una mirada fea. Y yo estaba a una distancia como de 3 o 4 metros. Usted era guapo que a uno de los... No, porque yo no tenía para dónde coger. Porque yo estaba en un balconcito. O le pasaba otra vez por la escalera, o me tiraba por el balcón para abajo. No se iba a tirar por el balcón. Entonces yo me quedé ahí. Entonces pero a cada rato me miraba y me miraba mal. Yo opté por no mirarlo mal y lo miraba de reojo. Y mirándolo de reojo, me daba cuenta que me estaba mirando y me estaba mirando mal. Pero bueno, eso después, en la próxima filmación que yo tuve que hacerle a él le pidió a Abraham Santamaría de Morisi, que era el director, que me mandara. Pero ¿y cuál fue la reacción de Johnny Naranjo? Porque entrarle a trompar y quedarse... No, mira, ahí no podía haber ninguna reacción de braveza, porque el padre de Johnny Naranjo era el dueño de la emisora, Sí, pero... de la emisora de televisión, que tenía unas relaciones muy estrechas con Petán, de negocios y amistad. Entonces, sí, pero ¿cómo reacciona un ser humano que, no. que le No. dan una trompa? Puede ser el más con la mayor parsimonia que usted tenga. yo nada y más vi tiene una sola reacción. persona que reaccionó contra Petán, y era un tipo que decían que no era muy normal, que era un tipo que limpiaba el piso en Radio Televisión Dominicana. Era joven, pero era como medio rarito, medio normal. Y le decían Caín, se llamaba Caín. Tenía buen nombre. Entonces, él estaba limpiando el piso al lado del acelerador, del elevador, y Petán venía a usar el elevador. Petán usaba, cuando estaba de mal genio, usaba una futa, y con la futa le dio un futazo a Caín. Y Caín se levantó y le dijo, pero este viejo de M Ajá, sí. estará loco. Porque nada, le dejó su cosa y se fue. Y le dijo muchísimas cosas a Petán. ¿Y Pero cuál fue la reacción de Petán? Que era loco. Pero ¿cuál de lo era más loco? Eso sí. Mire, usted que tiene tanta experiencia y tanta anécdota de Trujillo, pero viendo la experiencia que usted tiene sobre lo que es la televisión y que viene con una formación de Estados Unidos, el cambio de la televisión que se hacía en esos tiempos al cambio de hoy, ¿qué usted ve? ¿En qué hemos cambiado? ¿Cómo hemos avanzado? Y la diferencia que existe entre una y otra. Bueno, déjame decirte algo. Como nada más había una sola emisora de televisión, esa televisora podía hacer una programación increíble en vivo el día entero, porque no había otro sitio donde buscar trabajo. Entonces los mejores locutores, los mejores cantantes. Oye, hay que ver quién era Ramón Rivera Batista. Era una voz divina y además de eso, un gran improvisador, ¿verdad? Que aunque tuvo problemas con Trujillo, yo estaba en una filmación y que fue el desfile de las flores, que lo hacían las mujeres en la calle El Conde, con la puerta del Conde, y Ramón Rivera Batista cada vez que le entregaban una flor le decía orquídea, y de la orquídea sacaba un poema, y Trujillo, y la gente comenzó a aplaudir a Rivera Batista, y Trujillo le dijo, oiga, diga lo que está pasando aquí, deje de estar hablando pendejada. Porque lo que estaba era la banda. Entonces había otro locutor ahí que era Peña, qué sé yo, ¿qué Peña? Entonces, le dijo, dame el micrófono, y se lo quitó, no habla más. Entonces, pero la voz dominicana tenía una programación en vivo y tenía un cuerpo de baile, tenía una escuela de locución. Se hacía televisión profesional o sea, con los que teníamos, ¿no? Los recursos. Con ese tiempo ellos tenían lo mejor que había en el país, no había para dónde coger por otro lado. Ahora, desde ese punto de vista no se puede criticar el trabajo que hacía. ¿Por qué no? Porque primero tenía el dinero, tenía el poder y tenía el Palacio Radio Televisor en aquel tiempo. Y se hacía lo que él decía. Y se hacía lo que él decía. Cuando traía la semana aniversario venían los mejores artistas de América. ¿A cuáles artistas usted logró hacerle cámara? Que usted recuerde, artista de la época famoso. El que se llamaba Luis Aguilar en aquel tiempo, que no es el Luis Aguilar de ahora. ¿Vino Libertad Lamarque aquí en República Dominicana? ¿Y le hizo usted alguna cámara? Ella vino, pero yo no le hice cámara, ¿no? Pero yo sí le hice cámara en el 63 o en el 62 a Cantinflas, que vino aquí invitado por Bosch. Juan Bosch era mi amigo.
eso. Esa relación, ya después de la muerte de Trujillo que se da, que usted, ¿cómo usted menciona que me dice Mira, que a ¿cómo se dio? en la muerte de Trujillo, yo aproveché para hacer lo que yo quería hacer, un hombre libre, sin dictadura. O sea que usted tuvo, el tiempo que estuvo con Trujillo, usted no era libre, usted estaba ahí No, porque, yo hacía un trabajo. Pero, porque era obligado. sí, pero yo quería, entonces yo me metí en actividades en esa muerte. Ahí conocí yo, en ese tiempo, después de la muerte de Trujillo, conocí yo a amigos, que somos amigos hasta hoy en día, que éramos del 14 de junio, por ejemplo, Efraín Castillo. Ah, usted era del 14 de junio. Sí, yo trabajé, yo tuve con... Pero el pasado viernes se celebró el 60 aniversario del 14 de junio, de los jóvenes que le pusieron ese nombre porque no fue, ese movimiento se crea después del desembarco de Maimón, Constanza y Estero Hondo, que se inicia con la llegada de un avión por Constanza, Sí. en un avión C-4 Curtis, Sí. donde llegaron 54 expedicionarios, y por el desembarco de Maimón y Estero Hondo vinieron 144 expedicionarios que completó la gesta. Y entonces después que se le pone el nombre, ¿cómo usted ingresó y conoció a Efraín Castillo? No, Efraín Castillo y yo nos conocimos porque estábamos en esa misma actividad. ¿No? Es decir, no fue algo programado, que nadie me lo presentó, sino nos conocimos y seguimos siendo amigos. Y después en su trabajo y en el mío también hacíamos, teníamos contacto en ese de negocio. Pero la pregunta de Juan Bosch, que quedó en el aire, ¿cómo tuvo ese encuentro con don Juan? Mira, en esas actividades después de Trujillo, para no hacerte largo, porque nos quedan pocos minutos, me imagino, yo tuve que salir del país porque me estaban persiguiendo mucho por lo que yo estaba haciendo, pidiendo a que se fueran los militares que quedaban y todas esas cosas. Y tuve que irme, me exilé en Curazao junto con un grupo de amigos, donde estaba Guido, pero no Guido... Guido Gómez no. No, el Guido, uno que era medel de la universidad, Santana, el chino, uno de Moca, Mario Valle Asunción, que era director, era locutor, después era director de banda musical, y yo, ese era el grupo nuestro, habían otros grupos. Y entonces, ahí en esa actividad, conocí yo a don Juan. A don Juan, porque yo estaba hospedado en casa de la esposa de Alberto León Elías, que era mi prima. Entonces yo me hospedé ahí con ella. Y Alberto León Elías, que era fundador, era muy amigo porque él era fundador del PRD. Y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos. A él le gustó mucho como yo era y nos hicimos buenos amigos. Ahí. Usted llegó después de esa amistad que usted revela, ¿le llegó a hacer cámara a don Juan? Cuando él era presidente, yo iba todos los días a su casa, todos los días. Y todas las actividades de filmación era yo que se las hacía. Cuando él fue a México, él quiso que yo fuera con él. O sea, se puede decir que usted era el camarógrafo preferido de don Juan. Sí, eso tú lo puedes decir. Y Mire, es una revelación que usted y amigo mío, a pesar de que peleamos varias veces porque Juan tenía un temperamento muy fuerte. Ese comportamiento de Pero don yo Juan. fui quien le hice a él sus primeros libros, porque yo tenía una imprenta. También. Composición Social Dominicana, se lo imprimí yo varias veces. Y el último que le imprimí fue Máximo Gómez. Pero siempre seguimos siendo amigos. Después yo le hice un documental siendo presidente para cine que se llamó Quisqueya 1963. ¿Y usted tiene ese documental? Lo tiene doña Carmen, la esposa de Juan. Pero sería interesante que el pueblo dominicano conozca ese documental. Ese de cine sí, muy bueno. Ella lo tiene, yo se lo regalé. La verdad es que don Vinicio para nosotros siempre es grato, y conocer esa anécdota y ese conocimiento que usted tiene del cine y de la interacción tanto con Trujillo como con don Juan es un honor. Y usted sabe que el tiempo en televisión es un tirano, no como Trujillo, pero parecido. Así es que nosotros tenemos que terminar el programa. Sé que nos quedaron muchos temas por tratar con usted. Yo creo que sí. Para nosotros es un placer y un honor que usted y el pueblo dominicano conocieran esa parte medular de gente de la historia. Así es que nosotros le damos las gracias y no sin antes decirle a ustedes, amigos, que este programa siempre será una fuente para nutrirse de cosas importantes,
los temas que se tratan en Realidad Global son los temas de actualidad que, aunque fueron ayer, hoy son una realidad global, nacional e internacional. Muchas gracias, don Vinicio, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, porque tuve la oportunidad también de decir que nada más no fue a Trujillo, que yo también le hice a otros presidentes. Gracias, amigo. Cerramos el programa Realidad Global con el poeta español Federico García Lorca, Baladilla de los Tres Ríos. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos, los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Ay, amor, que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas granates, los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Ay, amor, que se fue por el aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino, por el agua de Granada solo reman los suspiros. Ay, amor, que se fue y no vino. Guadalquivir, alta torre, y viento en los naranjales, Dauro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques. Ay, amor, que se fue por el aire. ¿Quién diría que el agua lleva un fuego fatuo de gritos? Ay, amor, que se fue y no vino. Lleva Sajar, lleva olivas, Andalucía tus mares. Ay, amor, que se fue por el aire. José Ramón Suriel presentó Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial.